Buenas noches a todos mis hermanos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. ¿Cómo están? A ver, vamos viendo quiénes se van conectando. Sí. Ay, perdón, voy a tomar mis lentes, ya los dejé por allá. ¿Qué tal, Georgette? Beatriz, ¿cómo están? Online Palabra de Vida. Creo que es mi hija o es Patty, que no sé. ¿Qué tal? Buenas noches, mis hermanos. ¿Cómo han estado? Sí, les mando un saludo a todos. ¿Qué tal, Marinita? Me gusto que va a ver a todos mis hermanos ya el próximo domingo. Así es que no saben el deseo que siempre me gusta estar pues en ambas iglesias, viendo a los hermanos y sirviendo al Señor. Es una de las cosas que más le gusta a uno hacer por la gracia de Dios. Y yo le decía hoy al Señor, gracias Señor, porque has tratado con nosotros de una manera que solo tú podías obrar en nuestras vidas. ¿Sí? ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Buenas noches. Alicia, ¿sí? Solo nuestro Señor Jesucristo, le decía yo al Señor, siendo nosotros infieles y todo, nos has estado enamorando día con día, dándonos de tu amor, Señor, y transformándonos por tu gracia y por tu amor. Y hoy podemos amar a los hermanos con ese verdadero amor, sin fingimiento, como dice la palabra de Dios, que nos amemos sin fingimiento, ¿no? Entonces, el fingir es que hay malicia, hay cosas que no van a funcionar, ¿no? Pero pues gloria a Dios que llegamos a Cristo Jesús, ¿sí? Ahorita que me saluda Marinita, que la queremos mucho en la iglesia, mi esposa y yo, y a todos ustedes, ¿sí? Hola Eve, ¿cómo estás, hija? Buenas noches a todos, les mando un saludo. Vamos a orar, mis hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cierra ahí tus ojos. Padre mío, creador del cielo, de la tierra, Dios del universo, Dios único, santo y verdadero, Señor, venimos delante de ti, Padre, a darte gracias, Señor, por habernos sacado de las tinieblas y habernos trasladado al reino de tu amado Hijo Jesucristo, en quien ahora somos libres y tenemos vida y vida en abundancia. Te damos gracias, mi Dios omnipotente, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por nuestro Señor Jesucristo, que quita el pecado de nosotros, que quita el pecado de nosotros. Te damos gracias, mi Dios omnipotente, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Y mira, mi hermano, estaba yo pensando en todas estas cosas que nos han sucedido. Hola, Apo, ¿cómo estás? Sí. Rodrigo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Araceli? ¿Cómo estás, Bernardo? Sí. María Rosas, qué gusto saludarte. Sí. A veces sé que María Rosas creo que está por Guanajuato o por San Luis, se me olvida mucho eso. ¿Sí? Buenas noches a todos mis hermanos. Mira, estaba pensando el otro día muy que el hombre caído, lleno de pecado, lleno de cosas, y me impresiona cuando tú le compartes a una persona y te dice que él no ha pecado, que por qué le digo pecador, y por qué dice ¿por qué dices que todos hemos pecado? Porque la palabra de Dios lo dice, ¿sí? De Guanajuato. Sí, María Rosas, qué gusto saludarte. Y entonces, Berta, ¿cómo estás? Entonces, la gente hasta se ofende porque le dices que es necesario recibir a Jesucristo para ser limpiados de todo pecado, ¿no? Y entonces, la gente que está en el mundo no lo puede entender, y aún nosotros llegando a Cristo nos cuesta trabajo ir entendiendo el pecado y comprendiendo, pero a medida que tú creces espiritualmente y te empiezas a comportar de una manera diferente, entonces tú empiezas a ver a la gente cómo se comporta
Y entonces te das cuenta que están llenos de pecado, ¿no? Aunque ellos digan que no lo tienen, pero sus acciones y sus comportamientos, ¿qué tal, Rocío? Sus comportamientos son de hombre de pecados, ¿no? Y tú y yo debemos entender que ya fuimos limpiados de pecado. Ahora lo que hace falta es que esto suba a nuestro entendimiento para que lo podamos comprender, ¿no? Podamos comprender. Mira, aquí en el libro de Gálatas 4, abre tu Biblia ahí en Gálatas 4, dice la palabra de Dios que cuando somos niños en nada diferimos de ser esclavos, aunque ya somos señores de todo, ¿no? Aunque Señor de todo, dice la palabra de Dios. Dice Gálatas 4:1, pero también digo, o sea, dice el apóstol Pablo, pero también digo, entre tanto sucede que el heredero, el que ya recibió la herencia, ¿no? El heredero es un niño, en nada difiere del esclavo. En nada difiere del esclavo. ¿Sí? Entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Aunque es señor de todo. Es decir, es señor de todas las cosas. Pablo lo decía de esta manera, el poder que obra en mí. Ayer compartíamos en la iglesia de aquí de Valle, el poder que obra en nosotros. Piensa en esto, el Dios que hizo los cielos y la tierra, el Dios que hizo el universo, el que abrió los mares, el Dios que hizo los mares, la tierra, los animales, todo al ser humano, el que nos dio el aire, que nos puso el sol y la luna y las estrellas, ese Dios que hizo un ser perfecto como eres tú y yo, porque somos seres perfectos, pensantes, tenemos un alma, nos podemos acordar, ese Dios omnipotente, que no hay nada imposible para Él, ese Dios mora en tu corazón. Por eso Pablo decía, Janet, qué gusto saludarte, no te he visto por la iglesia. Por eso yo decía el día de ayer, el poder que obra en nosotros, ese poder que obra poderosamente en nosotros, ese poder está en nosotros para nuestro favor, ¿sí? Está, ¿qué tal, Rodri Montes? ¿Sí? Entonces, está en nosotros ese poder, pero ese poder no sabemos utilizarlo, ni es fácil utilizarlo, porque Dios va a obrar cuando vea un corazón limpio en ti y vas a poder obrar con ese poder que está, ese poder que abrió el mar, ese poder que abre los abismos, ¿no? O sea, con sabiduría el Señor y con ciencia abrió los abismos, ¿no? Ese poder que está en nosotros no lo podemos usar hasta que nos vamos dando cuenta de la revelación y nos va transformando. ¿Qué tal, Vicky? Nos va, estás viviendo en Parral, Chihuahua. Muy bien, Janet, por eso te hemos visto, ¿sí? No, pues sí está difícil que te vean en la iglesia. Mira qué vasote me dio mi esposa, venga, se ve bien grandote, ¿verdad? Ese poder que obra en nosotros, la única manera de poderlo usar o que Dios te permita usarlo es a medida que tu santidad va en aumento, aunque eres Señor de todo. A mí me llama la atención esta historia aquí en el libro de Juan, donde, mira, abre tu Biblia en Juan 1, y la manera en que Juan el Bautista le dice, ahí va el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿sí? Y mira, cuando decimos el Cordero que quita el pecado del mundo, yo recuerdo que yo tenía un amigo que se apellidaba Cordero, y entonces un conocido le decía,
Cordero que quitas el pecado del mundo. Yo no le entendía mucho porque yo no era muy apegado a las cosas de la tradición, ¿no? O sea, no acostumbraba. Pero a lo mejor esta persona sí, entonces le hacía como de chiste, Cordero, que quitas el pecado del mundo, ¿no? Entonces, Lore, buenas noches. Y entonces, lo expresaba y nos daba risa. No, yo ni risa porque pues, no entendías muy bien qué significaba que le dijeran a este amigo, Cordero, que quitas el pecado del mundo, pero ya estudiándolo y con la revelación que nos ha dado el Señor, qué tremendo es esto. El Señor Jesucristo es el Cordero que quitó el pecado del mundo para todo aquel que cree. ¿Sí? ¿Qué tal, Anabel, Rosario? Buenas noches. Mira, aquí dice en Juan en Juan 1, 20, está hablando, está Juan 1, vamos a ver, a partir del 29, dice el versículo Juan 1, 29, dice, el siguiente día vino Juan a Jesús, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, o sea, imagínate, quiero entender esta historia bien. El siguiente día vio Juan al Señor Jesucristo que venía a él, Juan el Bautista, y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Híjole, mi hermano, si lo ves en un trasfondo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si el Señor Jesucristo no hubiera sido ese Cordero inmolado, si no hubiera recibido el Padre Celestial esa ofrenda tan perfecta, por darle un nombre, la demanda que estableció nuestro Dios para que fuera quitado el pecado, porque la sangre de toros y de machos cabríos no pueden quitar el pecado. No pueden quitar el pecado. Mira, vamos aquí a Hebreos 9. Deja ahí una marquita en las palabras que dijo Juan el Bautista cuando vio venir a Jesús hacia él. Dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el que puede librar este mundo de pecado, el que puede lograr que seamos sacados de las tinieblas y trasladados al reino de su amado Hijo, el que quita la opresión de Satanás sobre tu vida, el que quita toda carga sobre ti, es nuestro Señor Jesucristo, que Juan el Bautista dijo estas palabras que las hemos leído muchas veces seguramente, pero cuando Dios te da una palabra que te revela, imagínate a Juan, ve venir a Jesús, dice, he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo, ¿no? Yo te aseguro que esa persona que hacía chiste con este amigo que teníamos común, que se apellidaba Cordero, yo creo que ni sabía lo que estaba diciendo. Cordero, el que quita el pecado del mundo, ni sabía. Y yo te aseguro que los de la tradición ni idea tienen del trasfondo tan importante que el pecado ya fue quitado por nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Mira, vamos aquí al libro de Hebreos. ¿Sí? Aquí en el libro de Hebreos, ¿sí? Hebreos 9, dice, déjame buscarlo porque estoy usando esta Biblia que me hicieron favor Juan y Vicky de regalármela. Está muy bonita, pero quiero acostumbrarme a ella, ¿sí? Dice Hebreos 9:11, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, como sacerdote, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, que ese es otro tema impresionante, ¿sí?
Y dice en el 12, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su sangre entró una vez el Señor Jesucristo, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido la eterna redención, la eterna recaptura. Así es que en la grandeza de nuestro Dios, dice más, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea, la obra que hizo, no se pierda, mas tenga la vida eterna. Destinados a morir, mis hermanos, destinados a la perdición total, porque Dios puso en nosotros eternidad, Dios puso en nosotros un alma y un espíritu eterno, y estábamos destinados a vivir en el Hades y después en el lago de fuego. El Señor Todopoderoso puede haber dicho, esa humanidad no me sirve a mí, me arrepiento de haber hecho al hombre, que se sigan multiplicando. Finalmente yo voy a mandarlos a todos al lago de fuego, donde ese fuego, al lago de fuego y azufre, donde van a estar siendo atormentados toda una eternidad. Pero Dios es su grande misericordia, por su gran amor que nos amó, nos dio a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Nuestro ¿qué? Salvador. Fíjate lo que dice aquí la palabra de Dios en el versículo 13. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a quienes, a los inmundos, a quienes, a los inmundos, tú y yo éramos inmundos, ¿sí? Santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha. ¿A quién? ¿A quién se ofreció? A Dios. A Dios. Por eso, cuando Pedro le dice al Señor Jesucristo, yo no voy a permitir que vayas a esa cruz, y le dice el Señor Jesucristo, que conocía perfectamente lo que iba a hacer el Señor, le dice a Pedro, cállate, Satanás. Estás diciendo palabras que Satanás quisiera que se cumplieran, que toda la humanidad se quede perdida a un lago de azufre y fuego eterno, como lo dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, ¿sí? Y dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo, ¿sí?, sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Y dices, el Señor está limpiando nuestras conciencias, porque el hombre caído solamente piensa como Satanás piensa. Tienen la mente de Satanás. Por eso el Señor Jesucristo le dijo a los mismos hebreos, ustedes son de su padre el diablo, y las obras de su padre hacen. A ver, piensa en ese versículo, ¿sí? Así es que tú y yo fuimos recapturados. Y mira, piensa en ese versículo. Vamos aquí al libro de Juan, que es donde lo dice el Señor, le dice eso a los se los dice
se los dice a los judíos, ¿no? ¿Mm? Y entonces dice aquí, dice, déjame buscar dónde está. Vamos a ver, porque en esta sí les digo, me cuesta más trabajito buscarlo, ¿sí? Dice, dice aquí, déjame buscar, si no alguien me puede ayudar ahí con esa parte donde dice, ustedes son hijos del diablo y el diablo peca desde el principio porque es mentiroso para siempre, ¿no? ¿Sí? Además que voy a abrir la otra. Voy a abrir la otra Biblia. Ya me acostumbraré a ella, Vicky, tengo que hacerlo. Pero no puedo, ¿sí? No puedo quedarme aquí esperando, haciéndolos esperar más tiempo, ¿sí? Vamos aquí al libro de Juan, ¿sí? Sí. Dice en el libro de Juan, ¿sí? Dice Juan 8, ¿sí? Aquí me es muy fácil encontrarlo porque estoy muy acostumbrado a este formato de Biblia, ¿sí? Dice en el versículo 39, y respondieron, le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham harías, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hallado, les he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Dice, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Ustedes hacen las obras de vuestro padre. Le está diciendo a todos estos judíos que estudiaban la palabra de Dios. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Porque no entendéis mi lengua, porque no podéis escuchar mi palabra, ustedes son de vuestro padre, vosotros son de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Sí? Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Sí? Así es que les dijo, ustedes saben qué hacen, las cosas de vuestro padre, el diablo. Y el diablo todos sabemos que hace lo malo, ¿sí? Y un hombre caído solamente hace las cosas que Satanás manda, aunque diga que él se siente bueno y que no le ha hecho daño a nadie y que por qué le decimos pecador y que el otro, mira, tienen la mente de Satanás. Satanás cayó por la codicia. El hombre está lleno de codicia. Mira, yo lo veo a todos los niveles. Si es gente de dinero, en el fondo está lleno de codicia. ¿En dónde voy a ganar? ¿Quién me va a pagar más? ¿Qué negocio hago para ganar más? Y siempre estamos en la codicia. Siempre el hombre caído está sobre la codicia, ¿sí? Y la gente pobre también está sobre la codicia, ¿no? Y quizás hoy te estoy platicando esto porque yo tengo una máquina que me hicieron favor de ir a guardar a un terreno
Y entonces el empleado se me fue, le entró el orgullo y me dejó sin información, dónde dejó la máquina, dónde dejó otra máquina que llegó a arreglar de nosotros, en fin, hizo un desorden y le compartimos y oramos por él y todo. Bueno, ya se fue ese empleado, ¿no? Entonces no sabía dónde estaba la máquina. Mi hijo Enrique sí me dijo, yo sé dónde está, el día que quieras ir a verla. Pero con eso que no hay tiempo, me llama una persona y dice, oiga, ¿es de usted la máquina? Porque yo soy la dueña del terreno y me tiene que pagar porque ese señor me... Le digo, qué bueno que me llamó, ahorita mismo le deposito. Y le deposité, sí, me urge porque necesito dinero. ¿Cómo anda la gente siempre? Urgida de dinero. Mira, el dinero es un ahorcador, el dinero es un yugo de Satanás. El dinero, para los cristianos, debemos caminar en la voluntad de Dios, siempre sabiendo, mi proveedor es Dios. Yo me preocupo de amar a mi Señor Jesucristo, obedecerlo en todo, y no me importa que me trancen, me quiten. Mi Dios se encargará de todo, porque Él es mi escudo, Él es mi verdad, Él es mi roca, Él es mi salvador, y Él es el dueño del oro y la plata, y Él me dijo, nunca te dejaré, ni nunca te desampararé, ¿no? Y lo triste de las cosas es que te encuentras cristianos que están metidos en unos líos tremendos, porque sigue habiendo codicia en ellos. Y bueno, aquí lo dijimos al principio de la prédica. Dice, el heredero cuando es niño, ¿sí? El heredero cuando es niño, en nada difiere del esclavo. Es esclavo de Satanás. Y por eso te encuentras cristianos que andan metidos en unos líos de dinero impresionantes y luego no le creen a Dios porque no ve. Mira, Dios nunca te va a responder si no estás obedeciendo la palabra de Dios, ¿no? ¿Sí? Si no estás obedeciendo la palabra de Dios, nunca te va a funcionar. Entonces no es una fórmula no más diezmar, es una obediencia a toda la palabra. Yo me acuerdo un comentario de un hermano que dijo una vez que yo estaba predicando, no sé si aquí en Palabra de Vida, en otra iglesia, me quitaron mi dinero, di lo único que tenía, y después no tuve ni cómo regresarme, y no tuve dinero para comer, porque me quitaron mi dinero, porque se habló de dar diezmar, y siempre decimos, quieres ser bendecido, obedece a Dios en el diezmo, ¿no? Pero si este hermano anda más chueco que nada, de nada servía su diezmo, ¿no? Entonces, aunque es heredero, es dueño de todo, porque es niño, es esclavo de Satanás, pero en realidad ya fue librado de pecado por la obra que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Y mira, estos fariseos que fueron a decirle al Señor Jesucristo, ¿sí? Le fueron a decir, porque mira, vamos a leer un poquito la historia. Dice en el versículo 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, o sea, un grupo de judíos que había creído en él, ¿sí? Y les dijo el Señor Jesucristo, si ustedes permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Y qué creen que les va a pasar? Dice el versículo 32, van a conocer la verdad y esa verdad los va a hacer libres. Los va a hacer libres. ¿De qué los va a hacer libres? De la opresión de Satanás, de tener la mente de Satanás, de obedecer a Satanás. Y entonces cuando ves cristianos que siguen luchando con las deudas y los problemas y andan caminando como hombres, son herederos de todo, pero son niños en Cristo. Son niños en Cristo porque no han crecido y no han podido ser libertados de la manera de vivir como vivía uno antes en el mundo. Tú y yo como hijos de Dios tenemos que aprender a vivir como hijos de Dios, dependiendo de Dios.
siempre. Así tenemos que vivir los hijos de Dios. Y mira, te lo dice el apóstol Pablo, porque dice, el apóstol Pablo no le preocupaba cómo se encontrara él. Mira, ve al libro de Filipenses, dice Filipenses, aquí te voy a decir qué número, Filipenses 4. Filipenses 4. No lo digo porque tenga escasez, o sea, en ese momento dice Pablo, no tengo ninguna escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Aleluya. Ahí tenemos que llegar, mis hermanos, a estar contentos con cualquier situación en la que estemos, sabiendo que si estás pasando un problema de financiero, una prueba de un problema familiar o lo que el otro, Dios tiene control de toda tu vida. Tu función es la obediencia a Dios en todas las áreas, y dices, por algo lo está permitiendo mi Dios, y Dios tendrá que está tratando conmigo, pero yo dependo de Él. Y aquí dice Pablo, ahorita no tengo escasez, pero ¿sabes qué? Yo he aprendido a contentarme con cualquiera que sea mi situación. Dice en el versículo 12, sé vivir humildemente, o sea, me ha tocado vivir humildemente. Y sé tener abundancia, también Dios me ha tenido en gran abundancia. En todo y por todo estoy enseñado por mi Señor Jesucristo, ¿sí? Así para estar saciado como para tener hambre. Fíjate nada más hasta dónde puede llegar la prueba de Dios a tu vida, hasta para tener hambre. Es cuando, imagínate, teniendo hambre, dice, Señor, ¿te olvidaste de mí? No, tú tienes que aprender a estar contento, porque lo que tú tienes que comprender, que Dios te sacó de las tinieblas y te trasladó al reino de su amado Hijo Jesucristo. Aleluya. Y entonces dice, en todo y por todo estoy enseñado. Porque ¿quién crees que le enseñó al apóstol Pablo a tener hambre? ¿Quién crees que le enseñó a tener escasez? ¿Quién crees que le enseñó? Satanás no puede ser, porque él no es hijo de Satanás. Quien le enseñó fue el precioso Espíritu Santo de Dios, es decir, nuestro Padre Celestial le enseñó eso, nuestro Señor Jesucristo, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad, ¿no? Y entonces dice, ahora sí aplica el versículo 13, todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo. Cuando tengo hambre, cuando estoy padeciendo necesidad, todo lo puedo librar. Yo lo que tengo que tener en mi corazón es contentamiento, saber que soy hijo del Dios Altísimo y que todo lo que me está pasando es para bien, porque la meta de Dios para mi vida es llevarme al cielo, para que yo no pase una eternidad, ni me quede a la tribulación, ni a la gran tribulación, porque Dios quiere, ¿sí? Dios quiere llevarme al cielo. Quiere que yo sea parte de Él, ¿sí? Quiere que yo sea como Él, como es nuestro Señor Jesucristo. Así somos nosotros en esta tierra. Mirar cuál amor nos ha dado el Padre, habiéndonos hecho hijo de Dios. Ay, mis hermanos, no hay mayor lugar de hermosura que Dios te haya hecho hijo de Dios. Ya cuando veo a los cristianos que ya no les gusta ser pastores, ahora ya quieren ser apóstoles, ¿no? Y al rato jefe de apóstoles, y jefe de apóstoles, y dices, ay mi hermano, sigues con la codicia, usas la palabra de Dios, pero en ti hay codicia. Y cuando los escuchas decir, es que vamos a abrir iglesias de 3,000 y 5,000, ay mi hermano, nomás estás pensando en eso, es codicia, eso es carne. Qué
qué gran premio. Mirar cuál amor nos ha dado el Padre en habernos hecho hijos de Dios. Aleluya. Y haberte quitado el pecado de tu vida, y haberte sacado de estar oprimido por Satanás, y haber sido trasladado al reino de su amado Hijo Jesucristo. Eso es lo que vale más que nunca. Todo lo demás es carne, mis hermanos. Todo lo demás es codicia. El diablo antes de todo, cuando Dios lo creó como el ángel de luz, antes de que entrara la codicia, pero entrando la codicia cayó. Y también cayó el hombre porque le entregó todo otra vez al hombre. Así es que lo más hermoso, mis hermanos, entonces regresando aquí, regrésate al libro de Juan 8, no vayas a buscar el libro de Juan 8, recuérdate que búscate el libro de Juan 8. Aquí Juan 8. Ya me acuerdo de un chiste ahí en otra iglesia que estábamos. Dice, entonces les dijo a los que habían creído. Fíjate qué importante. Aquí está narrado lo que decíamos en Gálatas 4. El heredero, aunque es dueño de todo, mientras es niño, ¿sí?, es esclavo de Satanás. ¿Sí? Ahí está la frase, la que leímos ahorita en Gálatas 4. El heredero cuando es niño, ¿sí?, aunque es dueño de todo, por ser niño es esclavo de Satanás. Y Jesucristo les dijo a los judíos que habían creído en Jesucristo, les dijo, ¿sí?, si ustedes permanecen en mi palabra, no haciendo congresos, no haciendo grandes cosas y auditorios, ustedes permanezcan en mi palabra, ¿sí? Sí, haciendo vangas para 5,000 gentes y que tú salgas, ahí viene el ungido, ¿no? Todo mundo, y el ungido te le quieres acercar a saludar, no me toques porque me quitas la unción, ¿no? ¿Sí? Entonces, dice mi hermano, aquí dice la palabra de Dios, les dijo a los judíos que habían creído en él, si ustedes permanecen en mi palabra, ¿sabes qué van a ser? Mis discípulos. Y van a conocer la verdad. Cuando esa verdad suba aquí a su alma, van a tener la mente de Cristo y entonces seréis verdaderamente libres. Esta verdad los hará libres, ¿sí? Le respondieron, linaje de Abraham somos, ¿no? ¿Sí? Y jamás hemos sido esclavos de nadie. Ah, sí, por ser linaje de Abraham, ¿no? Fíjate, cuando ya estudiamos esta parte del linaje de Abraham, Dios le prometió a Abraham que en su simiente serían benditas todas las familias de la tierra, ¿no? Y efectivamente en su simiente viene su simiente, pero cuando ya llegue el momento, cuando tú lees Mateo, llegas a que la simiente de Abraham llega a José el esposo de María. Y digo esposo porque estaba desposada. Y todos sabemos que nuestro Señor Jesucristo no nació de José. ¿Sí? Sabemos la historia hasta en las pastorelas y todo. O sea, sí vino en esa descendencia, pero el Señor Jesucristo vino del cielo porque fue enviado por nuestro Padre para hacerse hombre aquí en la tierra, ¿sí? Así es que dicen aquí muy orgullosos los judíos, pero si nosotros somos linaje de Abraham, ¿no? O sea, como diciendo, todos los del mundo nada tienen que ver, nosotros sí venimos de Abraham, ¿no? Y Abraham, digo, Dios le prometió y se lo cumplió, pero no la simiente es Cristo. Amén. Y eso lo sabe. Abraham sí lo tenía claro. Y por eso dice, le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. No.
Sin Cristo somos esclavos de Satanás. Y aún teniendo Cristo, si no has crecido, si no has permanecido en la palabra de Dios, entonces eres esclavo de Satanás, aunque tengas al Espíritu Santo en tu corazón, porque el Señor Jesucristo dijo, si permanecen en mi palabra, van a ser mis discípulos, y entonces conocerán la verdad, y la verdad los va a hacer libres. La verdad los va a hacer libres, ¿sí? Y entonces dice, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices que seréis libres? No, ni idea tenían de las palabras que les estaba diciendo el Señor Jesucristo. Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Sí? Entonces, todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Pero les compartes a la gente, ay no, mi tradición, ay no, ¿a quién vaya? No, es que nosotros tenemos que cumplir porque somos, quién sabe cómo se llaman aquí, los que organizan la fiesta al santo patrono y todo. Ay, dice Satanás, los tienes hundidos los tienes. Porque exactamente te hablaba de eso de los patronos, porque esta persona de lo de la máquina que te digo, yo le compartí mucho, y me dijo que no, él tenía que servir a su iglesia porque él era quién sabe qué, y que nosotros éramos los aleluyos, los protestantes, y que quién sabe qué. Y hoy, a raíz de lo de la máquina, me entero que me vino a sacar el dinero mintiendo que el terreno era de él. Y hace un rato recibí la llamada del verdadero dueño del terreno, según esto. Yo ya no sé ni cuál es el dueño, pero lo único que sé es que el dinero tiene ahorcados a todo mundo. Pero cuando tú dependes de Dios, nada te faltará. Jesús es mi pastor. Nada me faltará. ¿Sí? ¿Sí? Ándale, linda, ya también por tu casa de hacer lo mismo, esas cosas, ¿sí? Dice el Señor, el que hace pecado es esclavo del pecado. Y alguien dice, pues yo no tengo pecado. No, traes codicia. No te puedo hablar de un tema y a ver qué negocio hacemos y a ver cómo le hacemos para ganar más y a quién, y se llevan a la gente al baile, ¿no? ¿Eh? Porque hay ¿qué? Hay codicia, ¿sí? Y entonces dice, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Fíjate lo que dice aquí el Señor Jesucristo, y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. ¿Cuál casa? Este mundo. Esta tierra le pertenece a Dios. Esta tierra es de Dios. Y aquí va a estar para siempre gobernando nuestro Señor Jesucristo, como dice en Apocalipsis. El esclavo se va al lago, al Hades y después al lago de fuego. Y ve lo que dice de Satanás en Apocalipsis 20. Dice, viene un ángel que ató a Satanás y lo ató por 1000 años y lo encerró. No quisiera ir ahorita porque nos llevaría más tiempo, pero ¿qué dice Apocalipsis 20? Vi un ángel descender del cielo con una gran cadena en la mano y ató a Satanás, la serpiente antigua, y todos los nombres de Satanás, y lo ató por 1000 años, ¿sí? Y luego después dice en el Apocalipsis adelante, los otros muertos no volvieron a vivir después de los 1000 años. ¿Quiénes son esos otros muertos? Todos los que no creyeron en Jesús. Todos los que no creyeron en Jesús, no permanecieron en la casa, van a volver a salir después de los 1000 años y se abrirán los libros y se va a leer
todo lo que llegaron a hacer, ¿no? Y entonces dices, oye, entonces tengo un familiar que no recibió a Jesucristo y como Señor, entonces Él no va a estar en el milenio. Sí puede estar en el milenio. ¿Por qué va a estar? Pues porque Dios es poderoso, porque lo va a llevar a la gran tribulación y ahí le van a predicar el Evangelio de Cristo. Y si crece y se vuelve hijo de Dios y resiste toda la prueba que va a venir, cuando venga nuestro Señor Jesucristo, va a recibir un galardón. Ya no fue a la Nueva Jerusalén, ya no fue a la Nueva Jerusalén, pero sí puede estar en el milenio. Amén. Qué interesante esto, mis hermanos. Qué interesante. Qué revelación. Y entonces dice aquí, el hijo sí queda para siempre y el esclavo no queda en la casa para siempre. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y les dice, sé que ustedes son descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Matar es pecado, pues sí, andan queriendo, entonces eran hijos de Satanás. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Fíjate, vuelve a leer esta parte, este versículo. Dice, yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Y respondieron, le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo, si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Entonces, ya le dijeron, no somos hijos de fornicación. Y el Señor Jesucristo les termina diciendo en el 44, ustedes son de vuestro padre el diablo. Ustedes son hijos de Satanás. Porque mientras no reciban a Jesucristo que quita el pecado de ustedes, ustedes son hijos de Satanás. Por eso estábamos leyendo aquí en Juan 1, fíjate, Juan 1, fíjate, que el Señor te dice, cuando ve venir dice, dice aquí, vamos a leer, déjame leerlo aquí, porque aquí claro que es la misma Biblia, ¿no? Nada más aquí, Juan 1, ¿sí? Juan 1, 29, ¿sí? Ve a Juan 1, 29. Dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él. Qué impresionante momento. Está Juan el Bautista y ve venir al Cordero que quita el pecado del mundo. El Señor Jesucristo no dijo nada. No dijo, yo soy el Cordero que quita el pecado del mundo. Le fue revelado a Juan, porque él sabía que él venía a bautizarse. Y dijo, he aquí el Cordero de Dios. El único que puede cumplir las demandas de nuestro Padre Celestial para ser limpiados de todo pecado. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque Jesucristo es Dios, porque era primero que yo, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado Israel, por esto vine yo bautizando con agua. ¿Por qué bautizaba Juan con agua? Para ayudar a limpiar esta alma pecadora, para decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, porque el bautizo en agua fue hecho por nuestro Señor, por nuestro Dios, para preparar el camino de Dios, para llevarlos a un arrepentimiento, a un pensar en las cosas buenas. ¿Sí? No les podía quitar el pecado, pero los podía hacer pensar mejor. Ay, qué rica está esta agua.
Y entonces dice aquí, por eso yo vine bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma. Y fíjate lo que dice ahí. Y permaneció sobre nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde llegó? Todo, fíjate, yo no sé, gracias a Dios por las revelaciones, pero muchas veces nos dicen que el Espíritu de Dios bajó como paloma y entró en el Señor Jesucristo. No, el Señor Jesucristo nació con el Espíritu Santo, porque fue el Espíritu Santo que cubrió a María y el santo ser que nació tenía al Espíritu de Dios. Entonces nuestro Señor Jesucristo creció como hombre, como tú y yo. Cuando tú naciste de nuevo, tuviste al Espíritu Santo. Cuando el Señor Jesucristo nació en la carne por María, y atraía al Espíritu Santo. Y entonces la vida de Jesús fue que crecía y se fortalecía en la palabra de Dios. ¿Y por qué hacía eso nuestro Señor Jesucristo? Porque tenía el Espíritu Santo. ¿Qué tienes que hacer tú y yo? Crecer y fortalecernos en la palabra de Dios, porque tenemos también al Espíritu Santo. Dios no te va a exigir nada que no haya hecho nuestro Señor Jesucristo. Bueno, es que Él era Dios. No, Él empezó su ministerio a los 30 años, hasta el tiempo determinado por el Padre. Y estuvo bajo tutores y curadores hasta el tiempo determinado por el Padre. Pero tenía al Espíritu Santo en su corazón. Por eso dice aquí que el Espíritu dice también, versículo 32, 1:32, también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo, o sea, venía del cielo, como paloma, y permaneció sobre él. Entonces, ¿por qué el Señor empezó a hacer milagros después de este bautizo? Porque el Espíritu de Dios estaba sobre él. Él lo dijo en Lucas 4:18. El Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me está ungiendo para dar buenas nuevas, libertar a los cautivos, dar sanidad, en fin, todo lo que nuestro Señor Jesucristo hizo, teniendo en qué manera al Espíritu Santo sobre él y desde luego al Espíritu Santo en su espíritu. Ahora, ¿tú cómo estás? Con el Espíritu Santo dentro de ti. Y cuando viene el tiempo determinado por Dios, el Espíritu Santo, cuando Dios quiere que hagas una obra para Él, entonces viene el Espíritu Santo sobre ti, y la obra que haces no la haces tú, la hace Dios, y tú eres testigo de esa obra maravillosa. Ves sanidades, ves resucitados, ves el poder de Dios, ves su gracia, ves liberados, ves gente, bueno, ves tantas. Yo quiero imaginarme cuando estás predicando la palabra de Dios, cuando te ha tocado a ti predicar y estás con la unción, como ahorita, haz cuenta que estás viendo al Espíritu Santo sobre uno y es el que está hablando a nuestras vidas, porque el Espíritu Santo está sobre nosotros. Y entonces dice aquí, ¿sí? Dice aquí, permaneció sobre él, y dice en el 33, y yo no le conocía, ¿sí? Y no le conocía, pero dice que cuando María fue a ver a su prima, que era la mamá de Juan el Bautista, los dos niños brincaron, o sea, Juan brincó de gusto y ella fue llena del Espíritu Santo, pero esa es otra historia, ¿sí? ¿Sí? Linka, ¿qué tal? Muy buenas noches. Y yo no le conocía, dice Juan, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece, fíjate, léelo ahí, y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Ese es el que bautiza
bautiza con el Espíritu Santo. ¿Y cómo te bautiza con el Espíritu Santo? Te tomó en su cuerpo estando en la cruz y juntamente con él bajaste a las partes más bajas de la tierra y ahí hiciste morir tu hombre viejo y el poder del Padre resucitó a Jesucristo y te resucitó a ti de entre los muertos en el Espíritu para que tú pudieras andar en vida nueva. Él es el que bautiza en Espíritu Santo, porque bautizo significa sumergirse, amén. Y el Señor Jesucristo, cuando tú naciste de nuevo, ¿sí? Cuando tú naciste de nuevo, en ese momento, ¿sí? El Señor te bautizó en el Espíritu Santo, es decir, te hizo dejar ese hombre viejo y nacer como un hombre nuevo con el Espíritu Santo dentro de tu corazón. Y cuando tú lees Romanos 6, dices, a ver, yo fui ahí, lees Romanos 6 y no te queda duda alguna que tú fuiste bautizado en Cristo Jesús. Amén. Así es que el bautismo en agua fue para que tuvieran arrepentimiento en su alma, es decir, para que pudieran recibir al Señor Jesucristo, ¿sí? Es un bautizo donde Dios puso una unción, pero estaba marcando el término de la ley con el nuevo pacto de la gracia, ¿no? Ahí se marcó un parteaguas, ¿sí? Y entonces dice, versículo 33, y yo no le conocía, dice Juan, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Gloria a Dios, que tú y yo fuimos bautizados por nuestro Señor Jesucristo. Fuimos bautizados por nuestro Señor Jesucristo. Fuimos incrustados en el cuerpo de Cristo. Y lo voy a leer ahorita otra vez porque es muy interesante. Mira, déjame ver si me alcanza el tiempo. No, ya no. Romanos 6, sí. Bueno, vamos a leerlo. ¿Sí? Vamos a Romanos 6, nada más para decir lo que nos está diciendo aquí la palabra de Dios, que tú y yo fuimos bautizados, ¿sí? En Cristo Jesús, ¿sí? Dice Romanos 6, Romanos 6:3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús? ¿Quién es el que bautiza en el Espíritu Santo? Nuestro Señor Jesucristo. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, ¿sí? Todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, ¿sí? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte. Somos sepultados juntamente con él, ¿para qué? Para muerte, para morir en ese espíritu, ¿sí? Por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros podamos andar ¿en qué? En una vida nueva, en una vida nueva. Porque dice, porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Aleluya. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también como él resucitó, nosotros podemos andar en vida nueva. Aleluya. Aleluya. Dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, ese espíritu viejo, fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado lo destruyamos a fin de que no sirvamos más al pecado. Y aquí dice, el que nació de nuevo, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado.
Porque el que ha muerto, el que ha nacido de nuevo, el que fue incrustado en el cuerpo de Cristo y bajó a las partes más bajas y ahí murió su hombre viejo y renació con un hombre nuevo, dice aquí la palabra de Dios, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, justificado del pecado. Nuestro Padre Celestial nos ha justificado gracias a la obra maravillosa que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz, ¿sí? Y si morimos con Cristo, si tú mueres en toda tu carnota, en toda tu mente y modificas, si tú mueres con Cristo, creemos que también viviremos con Él en la nueva Jerusalén, ¿sí? Amén. Aleluya, mis hermanos, ya nos ganó el tiempo, pero gloria a Dios. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y esa frase con la que empecé a darla el día de hoy, que Juan, cuando ve venir al Señor Jesucristo, a él dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Una frase que yo, sin saber nada, hasta me reía de esta persona que le decía a mi amigo: Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hoy veo la grandeza de nuestro Dios, de esa obra que hizo. Si Jesucristo no hubiera ido a esa cruz, tú no podías haber sido incrustado en el cuerpo de Cristo, tú no podías haber muerto en tu hombre viejo y haber resucitado y haber sido justificado del pecado. Padre mío, te doy gracias, Señor, por esa obra maravillosa que hiciste en la cruz, Señor. Y te doy gracias, Padre, por todo ese plan y propósito de haberme llamado a Cristo, porque tú lo dijiste, mi Señor Jesucristo. Nadie puede venir a mí si no le es dado por el Padre. Te doy gracias, Señor, por haberme hecho tu Hijo y haberme incrustado en el cuerpo de tu Hijo Jesucristo. Ahí para ser su cuerpo, Señor, para ser el cuerpo de mi Señor Jesucristo, para poder haber ido con Él juntamente en ese día que Él fue a la cruz. Ese mismo día iba yo, dile así, iba yo en la presencia de Dios, ibas tú y yo en esa cruz, en ese Calvario, cuando nuestro Señor Jesucristo dijo que todo aquí se había cumplido, ahí estabas tú, y bajaste a las partes más bajas de la tierra, y ahí murió tu hombre viejo, y con el poder del Padre Celestial resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, y ahí resucitaste tú, para que anduvieras en vida nueva. Por eso somos unos resucitados. Y Dios te dice, si puedes haber resucitado, pon la mira en las cosas de arriba. Ya no mires las de la tierra. Ya no mires las de la tierra. El Señor es todo para nosotros. Es nuestro proveedor, nuestro sanador, nuestro escudo, nuestro consolador. Él es todo en nosotros, para nosotros. Amén. Mis hermanos, nos vemos mañana, ¿sí? Nos vemos mañana para ver qué tiene el Señor para nosotros. Pero el Señor siempre tiene cosas maravillosas. Amén. Dios me los bendice mucho. Nos vemos mañana, mis hermanos. Ya se hizo más nochecita. Dios me los bendice mucho. Bye.